Hola, mi nombre es Veruska y soy la feliz gestora del proyecto Casa Muebles. Esta es una empresa familiar que nace en septiembre del año 2020 con el afán de abrir en Valdivia una idea de negocio diferente, que considere el reciclaje y la reutilización de antigüedades y muebles de estilo como una opción válida para adquirir el mobiliario y menaje de tu hogar de una manera elegante y única. Aquí restauramos y comercializamos muebles usados de calidad, importados desde Estados Unidos, elaborados en maderas nobles y difíciles de encontrar hoy en día, como caobas, oak, cedro, haya, pino abeto de Alaska, maple, entre otros. En nuestra tienda podrás encontrar vitrinas, mesas de centro, lámparas, espejos, cuadros, comedores, sitiales y muchos otros productos con hermosos y delicados detalles. Quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer al Centro de Negocios de Cercotec Valdivia, ya que con su apoyo hemos podido postular a recursos y obtener asesorías que nos han permitido fortalecer, mejorar e impulsar nuestro negocio. Encuéntranos en Facebook e Instagram o visítanos en www.casamuebles.cl y revisa nuestro catálogo de productos disponibles. Les invitamos a visitarnos en nuestro local ubicado en Pasaje Platón 2280 del sector regional Valdivia y dejarse sorprender por Casa Muebles, un lugar donde lo antiguo renueva sus espacios. Y ahí pasaban nuestros amigos de Casa Mueble, los invitamos a que puedan ir a visitarlos en su local, ahí dejarse maravillar por esos muebles hermosos. Lo que nos convoca el día de hoy es este taller que se llama Storytelling para Conectar. Vamos a aprender a contar la historia de nuestros propios negocios, cosas que a muchos nos cuesta, así que nos acompaña una experta en esta área, ella es Valquiria Gallegos, además es ingeniera civil, es coach, especialista en habilidades sociales, así que la vamos a aprovechar al máximo, vamos a hacer que este taller sea lo más interactivo posible. Y antes les quiero comentar que a mediados del taller vamos a compartir una encuesta en el chat para que ustedes la puedan ir respondiendo al finalizar este taller. Y a todos los que nos apoyen con la encuesta les vamos a enviar el material, ya sea la presentación y la grabación de este taller para que puedan volver a revisarlo e implementar las técnicas que nos va a compartir Valquiria en sus negocios. Así que ahí les solicito que nos puedan apoyar con eso. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Valquiria. Muchas gracias por acompañarnos en esta capacitación. Muchas gracias, Karen. Estoy muy contenta de estar acá y me gustaría partir con lo siguiente, preguntándole a todos los que están presentes si alguna vez les ha pasado que les preguntan qué están haciendo, cómo es su emprendimiento, qué hacen, o los van a entrevistar y no saben qué decir. Me gustaría que me levantara la mano y me contara alguien primero eso, antes de partir. ¿Alguien se atreve? Ahí estaba Raúl. ¿Raúl? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, sí, bueno, yo recién estoy empezando igual con sistemas de negocio acá, la panadería que tengo, que es panadería y roticería. ¿Ya? Y igual ha sido complejo en el sentido, porque como primera vez que estoy armando el negocio y bueno, en la casa, por lo menos mi señora y todos me decían que si me arriesgaba o no me arriesgaba, que si me daba o no me daba. Y igual ha sido en ese tema un poco, pero igual como familia por lo menos el apoyo ha sido bueno. Aparte que estoy arrendando acá, eso es el problema que el arrendo es carísimo acá en Panguipulli. Pero ¿Ya? sí, gracias a Dios por lo menos
ha ido bien hasta el momento, o sea, aprendiendo de X motivos, pero por lo menos algo va encaminando bien, pero eso aprendiendo de a poco y ver o sea, posibilidades de todos los cursos, capacitaciones que he estado, igual he sacado provecho en ese sentido. Así que Qué espero, bueno. espero que este me sirva también por Me lo has mismo. Ya. contado algo de tu historia, Raúl, muchas gracias. Sí. Me gustaría que alguien más me responda, por ejemplo, Luis Felipe Tapia, ¿está por ahí? Luis Felipe. Luis Medina. Paola Veroiza. Te voy a contar un poco, ¿no? Yo estoy recién empezando, igual yo, o sea, desde el año pasado empecé con la idea, pero con marketing y a difundir un poco el servicio desde hace 5 meses. Ah, ya. Y es Empezaste difícil. ¿Cómo? recién. Empezaste Sí, recién. Ya. sí, llevo súper poco. Ya. Es difícil en realidad, yo creo, el camino como de ser emprendedor, porque no, la mayoría de las personas están acostumbradas a que uno trabaje de otra forma. Entonces, Ujú. desde ahí es difícil contar cuando las personas te preguntan o piensan que estás sin trabajo. Yo soy psicóloga y hace 2 años estoy como independiente, pero estaba con Ujú. consulta, con atenciones y ahora estoy como con lo del negocio. Ya. Entonces, sí, cuesta mucho contar qué es lo que estás haciendo o que lo vean como que es algo rentable, que va a tener Claro. frutos. Sí, entiendo también. Soy emprendedora. Entonces, bienvenidos hoy día y para partir, me gustaría contarles que hace unos días fui al mall, ¿ya? Y fui a comer algo porque me iba a juntar con una amiga. No iba con intención de comprar nada, así es que no me motivaba a comprar porque iba solamente a hacer ese trámite. Y me encuentro con una vidriera muy bonita, ¿ya? Y se veían unos perfumes hermosos. Y de repente se me acerca un vendedor y me dice que si puede conversar conmigo. Entonces yo le digo, bueno, está bien. Y dije, ¿qué me iba a decir el vendedor? Y me empieza a decir, ¿qué es para ti la dulzura? Y yo dije, y después me dice, no, me dice, mire, quiero saber cuál es el momento más dulce que has tenido en tu vida. Yo me asusto y yo le dije, bueno, comer algo rico, un pastel, un abrazo con mi mamá, la sonrisa de alguien, el beso de mi pareja. Y bueno, como reflexión, en el fondo, no importa la percepción, la dulzura siempre es un recuerdo, los recuerdos van asociados a los olores. Y ya, y él me dice, hoy queremos que te lleves la fragancia más dulce del mercado para que cada vez que la utilices, te transportes al momento más dulce y feliz de tu existencia. Imagínense, me dijo eso el vendedor. Y yo dije, wow, y estuve pensando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me gustaría preguntarle a Raúl, ¿qué crees que va a pasar con ese discurso de venta, Raúl? Con eso que me dijo el vendedor. O Paola ahí que está escuchando. Cuénteme. Sí, o sea, es como un gran, ¿cómo se puede decir? Ingenio del mismo hacia la gente hacia usted lo que le dijo para poder llamar a que motivar de comprar, yo creo. O sea, a eso acá por lo menos igual en ese sentido no tengo que quejarme en el momento de cuando vienen a decirme, no sé, la marraqueta que aquí por lo menos hoy en día es la exclusiva que sale aquí en Panguipulli y que todos la prefieren, que lo vayan a buscar de todos lados.
Y con respecto a eso, como le contaban delante, igual se me echó a perder el horno, entonces vienen hace poquito, la semana pasada, y han venido todos estos días a buscar lo mismo, entonces uno tiene que con la amabilidad y explicarle que, no sé, unos 3 semanas más, puede ser, puedo arreglarlo, no sé. Pero sí, es bonito, bonito lo que él insinuó hacia usted en ese sentido para poder atraer al público, o sea, es lo bueno, yo creo, es lo que uno debiera hacer en todo momento, yo creo. Claro, que lo que hizo el vendedor es que me motivó a comprar, pero usó un secreto, de repente Paola lo puede saber. ¿Qué secreto usó ese vendedor para venderme el perfume? ¿Paola? No sé, los sentidos. Sí, muy bien. Victoria está levantando la mano. Victoria, dime, ¿qué secreto usó ese vendedor que me motivó a comprar? Hola, yo creo que apeló a la emoción, Muy bien. como, sí, como a la historia personal, a los recuerdos, a los sentimientos, a todo eso. Ok, muy bien, Victoria. Entonces, hoy día les cuento. Soy Valquiria y hoy día les voy a enseñar cómo pueden preparar la historia de su emprendimiento en estos dos momentos. Storytelling y sus pasos y métodos para narrar historias. Así es que le pido su atención plena para comenzar. El storytelling es el arte de contar historias. ¿Para qué nos sirve en nuestros emprendimientos? ¿Ya? Nos ayuda a influenciar a las personas a que nos compren, nos ayuda a enseñarle algo a las personas de los productos que vendemos, los servicios que damos, nos ayuda a inspirar a las personas, porque también para vender podemos inspirar con alguna historia que nos haya pasado con un cliente, ¿ya? Y nos ayuda sobre todo a, ¿cómo se llama esta charla? Storytelling, para conectar con el cliente. También el storytelling nos ayuda también como emprendedores y nos ayuda como personas. Muchas veces los niños, nuestros hijos, nos piden una historia, ¿ya? Y eso nos ayuda a conectar emocionalmente con ellos. Y cuando uno conecta emocionalmente con alguien, puede pedirle algo, puede conseguir cosas y puede tener una mejor comunicación. Entonces hoy día los invito a practicar el storytelling, lo que vamos a ver, en su emprendimiento y también en su vida personal, ¿ya? Porque este storytelling les va a ayudar a informar su emprendimiento, a entretener a las personas, a inspirarlas y a influir a obtener una compra, por ejemplo. ¿Por qué el storytelling es necesario para los emprendedores? ¿Ya? Entonces, como ya lo vi recién, ahí me decía Victoria y Paola, las emociones. Conectamos emocionalmente con el público objetivo, ¿ya? Y los mensajes se retienen mejor si tienen esta carga emocional. Por eso, el enganche que hizo ese vendedor me inspiró ahí a comprar ese perfume, siendo que yo iba solamente a comer con una amiga, ¿ya? Entonces, también utilizar el storytelling nos ayuda a diferenciarnos, porque es diferente cuando nosotros decimos nuestro producto es el mejor, contamos con un tremendo equipo, tenemos muchos años de experiencia. Es diferente a que si nosotros le contamos a nuestro cliente cómo era mi vida antes de dedicarme a esto, qué pasó para que hubiera un punto donde decidí hacer lo que estoy haciendo y qué aprendí gracias a eso y cómo ayudo a las personas como emprendimiento. Es distinto el enfoque y llega más a la emoción. ¿Qué efectos del storytelling causa en el cerebro? ¿Qué efectos causa en el cerebro el storytelling? Ahí le estaba preguntando a Paola. Entonces, lo que causa es que cuando nosotros hablamos con una persona, conectamos, pero a través de las neuronas espejo. ¿Por qué? Porque yo relato algo, ¿ya? Con mi lenguaje no verbal, con mis palabras, con mi voz, y las personas conectan, ¿ya? Con nosotros. Se activa la dopamina, que
son las emociones que mejoran la memoria. Por eso dicen que para mejorar la memoria es importante leer o escuchar historias, ¿ya? Y tenemos un traslado de las historias que uno les cuenta en tu mente y tú te imaginas algo que te pasó que tiene que ver con ello. Me imagino que cuando conté la historia del vendedor, cada uno en su mente se imaginó una historia que tenga que ver con lo que yo estaba contando. Y lo otro, que se activa en la corteza cerebral. Es decir, yo estoy transmitiendo información en esa historia y, por ejemplo, la información que les quedó a muchos es que el vendedor me vendió a través de activar mis emociones, ¿ya? Eso quería enseñarles con esa historia. Me gustaría preguntarle a alguien. ¿Algo? Natalia, ¿estás por ahí? No me contestan, no. Entonces, ¿cómo sería la estructura de una historia? ¿Ya? Lo primero, una historia tiene que tener un personaje. Pueden ser ustedes, ¿ya? Pueden ser otras personas, pueden ser clientes, pueden ser sus hijos, un personaje. Lo tenemos que definir. Luego, tenemos que tener un planteamiento, ¿ya? El contexto donde estamos, ¿a dónde ocurre esta historia? ¿Ocurre la historia con el negocio de Raúl? ¿O quizás el emprendimiento de Paola? ¿Ya? Después hay un nudo, hay un obstáculo que tiene esa persona, ¿ya? Para poder lograr donde ya está. Y luego viene un desenlace. ¿Qué significa ese desenlace? Que la persona pasó estos obstáculos, pero esto se solucionó de alguna manera, ¿ya? Y se solucionó quizás con el emprendimiento de ustedes, ¿ya? ¿Y qué aprendizaje hubo? También hay que contarlo para que la historia se complemente. Karen, ¿estás ahí? Entonces, ahora yo les pregunto que tomen lápiz y papel y vamos a trabajar los 3 puntos que dije anteriormente, que eran el planteamiento, el nudo y el desenlace. Entonces, el primero lo trabajamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de dedicarte a esto? Me acuerdo que Paola me comentó un poco qué hacía antes. ¿Qué pasó para que hubiera un cambio? Ahí está el nudo, ya el conflicto. ¿Y qué aprendiste gracias a eso y cómo puedes ayudar a las personas? Entonces, me gustaría que me ayudaras a mandar a salitas a los que están presentes para que hagan este ejercicio y después nos cuentan. ¿Qué te parece? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo era tu vida antes de dedicarte a esto? Bueno, lo que contaba, lo que pasa es que yo empecé con atenciones individuales. O sea, en realidad yo antes empecé trabajando en el sistema público y hubo un momento en que me empecé a cansar, me empecé a enfermar y renuncié a mi trabajo y me pasé al área independiente, como a controlar yo mis tiempos, porque yo era muy trabajólica, soy en realidad todavía, pero en el sistema era más difícil porque te exigían y te exigían, me costaba poner límites y yo trabajaba fuera de horario, trabajaba en la noche, entonces quería yo tener mis tiempos y yo ordenarme. Y bueno, y en ese transcurso de atenciones individuales empecé a ver la necesidad de dedicarme solo a un área en específica y a armar mi negocio, a hacer algo más grande. Y ahí empecé con esta idea de
yo estoy enfocada en trabajar en programas grupales o con personas que les cuesta gestionar sus emociones y que lleven una alimentación más consciente, que también es mucho de mi historia de vida, de esto de que a mí me costaba gestionar las emociones y por eso mismo me enfermé. Y bueno, ahí ya dije eso, qué pasó para que hubiera un cambio, qué aprendiste gracias a eso y cómo puedes ayudar a las personas. Bueno, es lo mismo que decía. Es lo que me pasó a mí, entonces siento que desde ahí, aparte de lo que yo estudio, de mi profesión y desde todo lo que me he ido especializando, también desde mi historia y lo que me pasa, creo que puedo llegar mucho más fácil a la gente. Súper. Gracias, Paola. Me No. gustaría que hicieron este trabajo y que cada uno es como la historia de su emprendimiento. Entonces, Paola, mira, ¿cómo era tu vida antes? Bueno, trabajaba en una empresa, ya mi vida era normal, ya hasta que pasó un cambio. Colapsé, ¿cierto? Colapsé porque no quería estar acá, pero el cambio que hice es que empecé a hacer estos talleres, empecé a trabajar en forma independiente, me acomodó más, me sentí mejor y he estado aprendiendo a conectar con las personas, esto me llena, ¿ya? Porque es como el propósito que tengo y las ayudo de esta manera, ¿ya? Entonces ahí has contado la historia tuya de una manera que tú la puedes escribir con estos pasos, Paola, y la has contado en vivo y en directo, y has hecho el ejercicio muy bien, te felicito, ¿ya? Pero quiero que te quede claro los pasos, ¿ya? Con ese orden para cerrar. Entonces, cuando contamos una historia, nosotros podemos contar, por ejemplo, la historia de nuestro emprendimiento, pero también podemos contar algo que quiero enseñar que hace mi emprendimiento. Por ejemplo, Paola, por ejemplo, ¿qué tipo de talleres haces tú? Talleres de gestión de emociones y de alimentación consciente. Ya. Entonces, si nosotros queremos generar una historia de gestión de emociones, podríamos contar, por ejemplo, la historia de alguna clienta que tú hayas tenido, alguna persona que ha participado en tus talleres, que vivía una vida común y corriente, trabajaba y se dio cuenta que tenía un tema para gestionar sus emociones, tenía un problema, ¿ya? El conflicto, ahí está ese nudo. Y fue a tus talleres y como consecuencia superó y solucionó su problema, ¿ya? Y ahí, en ese momento, tú haces un llamado a la acción y decir que te pase como, no sé, Paulina o Jimena, que acudió a tus talleres y pudo lograr la solución al problema que ella tenía, ¿ya? Y por eso ofreces tus servicios, que te contacten. ¿Paola? Sí, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, no sé si a alguien le gustaría participar para contar la historia de lo que hace, para hacer el ejercicio para que los otros aprendan, o bien con Catherine podríamos mandarlo a Sarita para que lo trabajen. ¿Qué opinan? O sigo dando ejemplos para que les sirva. Raúl, ¿te ha quedado claro, Victoria? Sí, súper. No sé si igual puedo contar o no. Sí, dale. Valquiria, disculpen, hagámoslo entre todos porque mira, acá después María José igual quiere contar su experiencia. Ah, ya, ok, ya Raúl, dale. Ya, bueno, yo trabajaba como se dice, en una empresa Arauco. Esa tiene a nivel nacional, o sea, y a ver la sudamericana que también. Pero es muy estresante. O sea, yo estuve 12 años ahí trabajando, 12 años. Igual yo era operador y tenía gente a cargo también, o sea, ayudantes, supongamos, ayudantes que eran míos. Pero era muy sacrificado, o sea, no tenía tiempo, no sé, pues supongamos yo pasaba productos, para ir al baño de repente o salir un ratito, tenía que, no sé, pedir permiso y dejar mi ayudante ahí un rato
y que trabaje un poco solo y así hacía todo el turno. Y para ir a comer era lo mismo, o sea, supongamos a las 2 de la tarde y llegábamos al casino y había una fila enorme. Entonces teníamos media hora para comer. Y en 15 minutos a veces teníamos que estar comiendo, o sea, pero era todos los días así. Y eran turnos de noche y turnos de día. O sea, era muy interesante. Así que un día X me dije, conversando con un amigo también, le dije, no, dije yo estoy como se colapsado ya con esto. O sea, igual he sido siempre bueno para el trabajo en ese sentido, igual los jefes me tenían buena en ese sentido porque siempre era responsable. Raúl, mira, ahí en ese tema de lo que cuentas tú, que eras muy responsable, ese es un valor tuyo, ¿ya? Y cuando tú cuentas historias, tienes que contar también que ese personaje que eras tú o las personas que, para conectar con las personas, tú puedes hablar de ese valor que tú tienes, que es ser responsable, porque eso conecta con las personas a través de de las personas que son responsables. Entonces tú dices, oh no, voy a comprar en el negocio de Raúl porque Raúl tiene los mismos valores míos, así como tú contabas que tenían un problema ¿qué era? El horno. O el horno. Entonces Sí, tú estás contando porque eres muy responsable, entonces te gustaría responderle a tus clientes por ese tema, pero lo contaste, ¿entiendes? También eres una persona honesta y sincera, porque no estás contando ahora tu historia. Entonces, por ejemplo, tu historia, el planteamiento de lo que acabas de contar es, trabajaba en una empresa privada y tuve el conflicto de que estaba estresado, daba más de lo que yo podía, me sentía mal trabajando ahí, ¿ya? Y como desenlace, tomé la decisión de emprender en este negocio, ¿ya? Y fue la solución para que yo tuviera una vida más tranquila o una vida donde yo me sienta mejor, utilizando mi responsabilidad, mi honestidad y los valores que yo tengo. Entonces, por ello te invito a ti, con el llamado a la acción, a que compres en mi negocio. Raúl, te agradezco mucho tu historia y no sé si ahí te has dado cuenta de los pasos que con las preguntas lo pudiste lograr, contando los pasos que estoy mostrando en las imágenes. El planteamiento, tu vida anterior, cómo estaba, después el conflicto que había, que estabas con problemas, estabas estresado, era mucho, y después tú tomaste la decisión de emprender. Y ahí se soluciona tu problema que tenías en ese tiempo y que ahora lo estás practicando. Raúl, ¿queda claro? sí, perfecto, muy entendido, o sea, esa era la idea. Sí, muy Igual, o sea, bien. es como decirle a cualquiera que nada es imposible, o sea, el que quiere va a poder siempre, a eso también es lo Bien, bueno. ahí nos has mostrado otro valor tuyo, que es la resiliencia. Ujú. Sí, Muy ya. bien. ¿Alguien más quiere contar su historia para que practiquemos? Tenemos a María José y después Camila Sepúlveda. Ya, ok. María Hola. José, te escucho. Hola, buenos días. Mi nombre es María José Valenzuela. Bueno, primera vez que converso acá con ustedes. En mi caso, bueno, como me sentirán la voz, yo soy extranjera y tengo 4 años en el país. Yo soy periodista por profesión, pues digamos. Acá en Chile nunca he ejercido. Yo tengo un emprendimiento de hace 1 año y medio de venta de ropa y calzado femenino y accesorios femeninos. Yo creo que yo soy uno de los casos más típicos de por qué emprendí. O sea, yo tengo 2 niñas, una nació justo en la pandemia, comenzando el primer mes de la pandemia, y otra más grandecita. ¿Qué pasó? Yo decidí emprender justamente porque tuve que dejar el trabajo formal. Yo estaba acostumbrada a los trabajos asalariados, de horario, de todo. Y decidí emprender por eso. Ha sido una carrera, digamos, o sea, el emprender ha sido para mí, yo digo que otra universidad más. Es increíble la cantidad de aprendizajes que hay. He tenido subidas, bajadas, he tenido meses muy buenos, meses muy malos,
Y como decía el compañero anterior, yo creo que una de las cosas que yo me he sostenido es porque soy súper responsable. O sea, si yo me comprometo con alguien, aunque yo pierda, aunque yo en algún momento me haya visto, como dicen, perdiendo también se gana. Entonces a veces... Es tu valor. Qué bien que lo Sí. veas. Te felicito. Sí, a veces he tratado de adaptarme, de aprender. Para mí, yo tengo 4 años en Chile, pero bueno, igual hay cosas nuevas para mí. Yo no estoy trabajando con moda chilena, que no era mi moda, digamos, la moda, y ha sido mucho aprendizaje, ¿no? Ahorita, claro, estoy atravesando una situación compleja económicamente con el emprendimiento porque ha venido abajo. Ha sido notorio, claro y notorio, digamos, cómo han caído las ventas, pero estoy haciéndole el empeño de no dejar el emprendimiento que se me caiga, más cuando decidí formalizarme. Dije, voy a formalizarme, voy a hacerme como yo misma esa presión de que esto tenga más forma, digamos, que sea algo más serio. Espero que, digamos, que esta temporada sea solo como digamos, un bajón, pero luego retomemos. Y estás haciendo algo súper importante, que es conociendo el storytelling. ¿Cómo puedes saber que puedes generar ventas haciendo storytelling? Contándolo en un video. Bueno, más adelante voy a contar los canales que podemos hacer. Y estás capacitándote, que es súper importante para mejorar, ¿cierto? Sí, trato siempre de capacitarme, porque igual los medios de comunicación, todo, o sea, la tecnología avanza, pero 3 veces más rápido que uno. Entonces trato siempre de estar, aunque sea un poco, lo más al día posible. Ok, muchas gracias, María José. Camila, ¿también era, cierto, Caterina? Sí, Camila Sepúlveda. Sí, hola, mi nombre es Camila. Hola. Disculpen, yo estoy todavía un poquito enferma. Bueno, soy ilustradora, soy profesora de artes plásticas de profesión, pero actualmente soy ilustradora independiente. Tengo mi propia tienda y elaboro libros ilustrados. Yo hace 3 años, yo era de Viña del Mar, no era de acá de la región. Era de Viña y estuve trabajando en un call center en Ripley. Entonces ahí vinieron porque como no estaba trabajando en lo que realmente a mí me gustaba, que era el arte, vinieron un periodo súper malo, caí en depresión y todo, y eso me llevó a después tomar la decisión de venirme a vivir a Valdivia con mis papás, para poder salir un poco de todo de la ciudad y alejarme un poco más de todo lo que me había sucedido. Y acá comencé a tomar la decisión de decir, ¿por qué no ilustrar? ¿Por qué no vivir del arte? Entonces comencé escribiendo pequeñas historias. Yo la verdad ilustro y cuento también parte de mi vida, de mis cosas, de mis sentimientos, de lo que siento. También lo cuento a través de estas historias y los hago en cuentos para todas las edades. Entonces como que todo lo que he vivido un poquito, y bueno, y todas las fantasías que también... Lo representas con los dibujos, con tu... Exacto, entonces... Con tu arte. Exacto, entonces después de todos esos momentos como súper oscuros, ahora yo los trato de salvar y también enseñar de un poco de la vida, un poco de todo lo que es el crecimiento personal también a través de estas historias. Entonces yo los ilustro en mis libros, los escribo y también los elaboro a mano. Y actualmente ya llevo 2 años casi, un poco ya casi 3 años, autopublicando mis historias y ya llevo 8 libros. Qué lindo, te felicito, Cami. Así que eso es como... Gracias por contar tu historia. ¿La has contado alguna vez o no? Sí, la he contado. ¿Publicaciones? En mis publicaciones la he contado, pero la verdad lo que me pasa es que cada cierto tiempo uno tiene que reactualizarla y volver a contarla porque los seguidores que hay hoy en día, ayer no eran los mismos de hoy. Claro. Entonces eso pasa que yo, hace 2 años conté mi historia como completa o bien, pero como que ahora último no la he ido como recontando o recontándola también de otra manera. Entonces eso es lo que me falta. Bueno, hoy día la has contado quizás de otra manera porque
cuando uno cuenta historias, recuerda que uno lo puede hacer en un reel, en un TikTok, la puedes escribir o la puedes ilustrar. Entonces, cuando contamos nuestra historia, siempre casi todos contaron su historia, por ejemplo, a María José, Raúl, Paola, hay que limpiar a veces la historia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el planteamiento tiene que ser, tú vivías en Viña, tenías un trabajo, luego hubo un cambio en tu vida, tuviste un desafío, que dejaste ese trabajo y te dedicaste a ilustrar. Y eso te ha llevado a lograr ciertas cosas y quizás acompañar emocionalmente o crear estos libros que acompañan a las personas y las ayudan de alguna manera. Entonces podrías limpiar esta historia, lo que me acabas de contar, con ciertos puntos, porque como ahora estamos en la época de la inmediatez, estas historias ustedes las tienen que limpiar para llegar y conectar con su cliente, ¿cierto? Y como tú dices, quizás la contaste antes, pero la puedes contar de otra manera. ¿Sí, Camila? Sí, no, muchas gracias por el consejo. La verdad era necesario, por eso igual me inscribí a esto, porque necesitaba como limpiar un poquito, ver, reestructurarlo, y la verdad gracias por los consejos para poder contar de nuevo la historia. Muy bien, continuamos. Entonces, acá les voy a contar otro gran secreto que tiene que tener una narrativa, o también cuando comunicamos a alguien lo que hacemos o nos comunicamos con alguien, y esto lo permite también el storytelling, ¿ya? Que nosotros podemos enseñarle a alguien storytelling, entonces logramos ese conocimiento de datos, ¿ya? Con la historia, logramos también emocionar a la persona, ¿ya? Y logramos que haga algo o accione, un llamado a la acción por nuestro producto o servicio, ¿ya? Entonces tenemos ahí comprometidas todas esas partes del cerebro que contaba adelante. Se activan las neuronas espejo, la dopamina, ¿ya? Y todas esas partes del cerebro que relacionan el conocimiento, los datos, la emoción y la llamada a la acción, ¿ya? Esto quiero que les quede claro, porque en lo que ustedes relatan en la historia, tiene que tener estos tres componentes, y esos tres componentes están en los pasos de una historia. Pero cuando nosotros vamos a construir la historia, también tenemos que tener claro esto, ¿ya? ¿Qué objetivo tenemos con la historia? Por ejemplo, Camila me decía, ya, yo hago ilustraciones para, por ejemplo, ayudar emocionalmente a la gente. Ya, entonces su historia, por ejemplo, puede contar la historia de alguien, de alguna clienta, que empezó a tomar sus libros y se autoayudó, por ejemplo. Entonces el objetivo de la historia es, ¿cuál? ¿Contar la historia de Camila o contar, por ejemplo, la historia de clientas que haya tenido Camila, que hicieron un cambio en su vida por comprarle a ella o empezaron a perfeccionarse o a reflexionar, así como Camila está en esta capacitación, hizo un cambio. Dijo, ya, voy a limpiar mis historias, y lo aprendí acá en este curso del centro de negocio, por ejemplo. Entonces, tengo que saber bien el objetivo que voy a tener con mi historia, ¿ya? Y cómo y dónde la voy a publicar. Voy a hacer un video, voy a hacer un reel con imágenes, lo voy a contar en un relato escrito, o voy a hacer un video con imágenes y voy a hablar con voz en off. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Y esa historia tiene que tener una afirmación. O sea, el mensaje, por ejemplo, que Camila me daría de la historia que contó, es que la afirmación sería, ayuda a las personas en sus emociones, por ejemplo, en los libros que he escrito, ¿ya? Y el argumento es la historia que va en el libro. O sea, a través de estos personajes, a través de esta historia, yo hago que las personas aprendan, por ejemplo, de la motivación, que aprendan alguna parte de la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué personaje? Raúl me contó, trabajé acá. Entonces, en la historia de Raúl, él era el personaje, pero él también puede escribir una historia de alguien que se sintió contento por cómo él lo atendió, por las habilidades que él tiene
como vendedor igual en su emprendimiento, ¿ya? Entonces, los personajes para ustedes, son ustedes mismos, ¿ya? Pueden contar la historia de su emprendimiento, ustedes, o bien personas que se hayan sentido contentas con el servicio o producto que ustedes venden, ¿ya? Y también tener esa estructura, y la estructura se basaba, ¿se acuerdan?, en los pasos que le di anteriormente, ¿ya? Es decir, ese contexto, cómo empezamos, cómo iniciamos, después qué conflicto hay, qué nudo hay, y después cómo desenlaza esa historia, en qué se transformó la persona, qué solución hay. Y siempre la mayoría de la solución es a dónde están ustedes ahora, y la llamada a la acción es que a ustedes les compren sus productos o servicios. Entonces hay que tener claro que tenemos que tener esos puntos cuando hacemos una historia. Y lo clave para un emprendedor siempre es saber quién es. Soy Raúl Fierro, me dedico a esto, estos son mis valores, lo que él dijo claramente, se dedica a esto y por qué lo hace, ¿ya? Y yo creo que muchos de ustedes saben por qué lo hacen. Camila, ¿por qué haces lo que haces? ¿Me puedes contar? Yo lo hago primero fue por un desarrollo autopersonal, de contar yo a través de una historia de seres mágicos, mi propia historia, y fue en ese momento de crecimiento personal fue súper propio. Pero después me di cuenta que cuando lo empecé a publicar como por Instagram, ahí empezó a nacer el hecho de que la misma gente que, no sé, comentaba en ese inicio, me decía, ¿por qué no vender la historia? Entonces de ahí empecé a entender que la verdad sí, no solamente era autoconocimiento propio que yo podía sanar a través de mi historia, sino que también entendí que a través de ellas puedo ayudar a otros también a comprender un poquito más de ellos mismos, enseñarle también a los niños. A través de tu aprendizaje, ¿cierto? Exacto, de mi propio aprendizaje emocional, entregarlo también y compartirlo con otros para que entender que otros también pueden aprender a través de lo que yo también aprendí de mí misma. Excelente. Y eso también es una respuesta porque ¿por qué haces lo que haces y qué te motiva? Porque tú me estás hablando con mucha pasión lo que haces. Así que es un ejemplo de qué debe saber un emprendedor de él cuando le preguntan, cuéntame tu historia, y tú me la contaste porque sabes bien quién eres, a qué te dedicas y por qué lo haces. ¿Bien? Entonces es súper importante tener ese relato, porque si no tenemos ese relato, no podemos hacer una historia para, por ejemplo, nuestros clientes, porque siempre vamos a contar la historia de nuestro emprendimiento, pero también podemos enseñar a través de nuestro emprendimiento, informar a través de historias de otros personajes, ¿ya? Entonces, cuando termine esta charla, yo le voy a enviar a Catherine este guión, y ustedes pueden hacer su propia historia armando con este guión. ¡Hola, Raúl! ¡Hola! ¿Quieres dar? Disculpe, Cuénteme. tengo que salir un ratito urgente. Ya, ok. Pero voy a quedarme conectado escuchando nomás por último. Pero voy Ok. a salir un ratito. Ya, ok, gracias. Gracias. Entonces van a tener este manual donde está el conflicto, el tema, el argumento, ¿ya? El desenlace, ¿ya? Lo que pasa al final, y la afirmación, cuál es la frase que quiero recalcar en esta historia, el objetivo, el público, y es súper importante, por favor, el público, porque yo tengo que saber a quién me voy a dirigir, cuáles son los clientes que yo tengo. Por ejemplo, Camila, ¿tú tienes definido los clientes que tienes, las personas que te compran? Sí, la verdad, mi cliente son mujeres entre los 20 a 50 años, bueno, igual es largo, pero la verdad que son personas que están interesadas en la lectura de libros ilustrados o están interesadas en iniciar con la lectura de libros ilustrados. Ya, ok. Muy bien, eso es súper importante, tener claro a quién le voy a vender para crear la historia. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser, Camila? Porque ya tú sabes cuáles son los dolores o los problemas que tienen esas personas. Entonces tú sabes que ellos son tu nicho, entonces cuando tú le hables en una historia, le vas a hablar a ellos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Y Paola Veroiza, ¿te va quedando claro más o menos cómo puedes armar tu historia?
Sí, súper claro. Gracias. Ya, súper bien. Ya, seguimos. Entonces, hay un método que ustedes pueden usar, por ejemplo, cuando hacen historias. Y es el siguiente. Se llama el método ADP y lo pueden usar para contar una historia. Entonces yo les voy a contar una historia súper corta para promocionar algo. Escúchenme atentamente. Primero cuento el antes y digo lo siguiente. ¿Quieres montar tu negocio y no sabes ni por dónde empezar? El antes, ¿ya? El después. Estaría bien, ahí tienes que imaginarte que yo estoy resolviendo el tema. Estaría bien que alguien te guiase en el camino paso a paso para que todo vaya súper bien, ¿verdad? Entonces ahí dije el después. Te estoy haciendo que imagines eso. Y después te digo, por suerte, no es imposible. Consulta los cursos que están haciendo en el Centro de Negocios de Valdivia. Le estoy contando una historia, le estoy diciendo qué pasa antes. No sé cómo empezar. Lo después, en lo después le estoy diciendo, imagínate que ya lo tienes resuelto. Te puedo acompañar en el camino y te doy la solución. ¿Cómo llegar? Vaya al centro de negocios y busque el curso, la capacitación que necesita para empezar su negocio. Paola, ¿te queda claro el método con ese ejemplo? Tienes que tener ahí lápiz y papel para anotarlo, porque te puede servir para contar la historia de lo que hace tu emprendimiento. En forma corta, precisa y concisa. ¿Ya? Siguiente. Otro método. En este método tengo la situación. ¿Qué está pasando ahora? Ahora estoy perdida, tengo un emprendimiento, no sé cómo empezar, pero me complica buscar ayuda, me complica sacar a luz mi problema, me complico mucho pidiendo ayuda. Y, por lo tanto, la solución fue acercarme a donde una ejecutiva del centro de negocio y pedí ayuda para solucionar que no sabía cómo empezar mi negocio. Conté lo mismo que conté la otra vez en el anterior, pero voy usando las palabras para relatar lo que quiero. La situación que está, el problema que hay ahora, y por qué me complico resolverlo, y por lo tanto lo resuelvo de esta manera. Y esto lo pueden hacer para contar el problema que resuelve su negocio. Por ejemplo, Natalia está por ahí. Natalia o alguien que quiera participar. Víctor, Claudia. Luis Felipe, ¿quién quiere participar? Paola. Hola Cami, ¿cómo estás? Priscila, Alex. ¿Alguien que quiera participar con su emprendimiento? Ya, yo quiero. Ya, dale. A ver, no sé cómo contar la situación. Mi complicación ahora es las ventas, que es justo esto que están hablando ahora. Es cómo vender, cómo llegar a la gente, pero no sé cómo narrarlo. No, mira, es que vamos a hacer como que tú pides ayuda en el centro de negocio, ¿ya? Situación, soy una emprendedora,
que necesita aumentar las ventas, pero me complico porque me faltan conocimientos para eso. Por lo tanto, pido ayuda al centro de negocios y ellos me proveen una capacitación para aprender, para aprender a vender y aumentar mis ventas. Por ejemplo, con el curso de Storytelling que estoy hoy. Paola, entonces, por ejemplo, para aumentar tus ventas, puedes hacer una historia que tenga que ver con el problema que tú resuelves. ¿Cuál es el problema que tú resuelves, Paola, en tu emprendimiento? El problema, trastornos de conducta alimentaria o... Sí. ¿Ya? Entonces la situación de alguien es que tiene problemas de conducta. Por ejemplo, la situación es que a alguien le da ansiedad, supongamos. Sí. Anita se encuentra con mucha ansiedad, pero se complica porque no sabe cuál es la razón, o subió unos kilos, pero se complica porque no sabe cuál es la razón. Por lo tanto, pide ayuda a Paola, o no sé cómo se llama tu emprendimiento. No tiene nombre todavía. Ya, no importa. Digamos, por lo tanto, llama a Paola y pide una cita con ella para resolver su problema. Entonces te invitamos a llamar a Paola para que te ayude en estos temas de ansiedad o de alimentación, porque ella es una súper buena solución, como le pasó a Juanita. Llama a la acción y llama a Paola. Y ahí puedes contar la historia de lo que tú haces, contando la historia de un personaje ficticio que buscó ayuda tuya y tú le ayudaste. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Es difícil igual, no sé, es que nunca lo he hecho, pero sí. ¿Sí? Gracias. Entonces así tú puedes contar y puedes comentar en video lo que tú haces, contando la historia de otras personas, ¿ya? Y no tu propia historia, porque tu propia historia ya la contaste, que estabas acá y de este punto pasaste acá, ¿ya? Pero acá esto lo puedes usar para contar historias de personajes que te pidieron ayuda. Como lo dije también cuando dije que alguien necesitaba saber del centro de negocio y necesitaba aumentar sus ventas y pidió ayuda al centro de negocio, el centro de negocio le está dando curso, por ejemplo, y lo puedo narrar así. ¿Bien? Camila. ¿Estás por ahí, Camila? Ah, ¿yo? ¿Sí? De nuevo, me perdí. No, te cuento si es que tú quisieras contar una historia de alguien que te pidió ayuda con este método, donde dices la situación que está pasando, pero pasó lo siguiente, y por lo tanto te pidió ayuda. ¿Cómo lo contarías? Te estoy haciendo un ejercicio en vivo y en directo, Cami. A ver, ¿cómo lo contaría? Una situación... una situación sería, un cliente hace un tiempo me solicitó que no sabía cómo crear un oráculo con ilustraciones porque ella es terapeuta holística. Ya, esa es la situación. Y la situación... Ahí lo vamos contando para los que están escuchando y para los La situación sería, una terapeuta holística me solicitó poder hacer ilustraciones para su oráculo. ¿Cómo hacerlo? Porque ella no sabía cómo hacerlo. Bien. La complicación era el poder estudiar todo esto porque yo en ese momento no tenía mucho conocimiento de cómo funcionaban los oráculos, lo cual igual yo estudié junto con ella. Llegamos a entender cómo funcionaban estos oráculos y la resolución fue de que pudimos crear un mazo de 12 cartas en el cual logramos como poner todo lo que ella deseaba expresar a través de estas brujas en este oráculo de 12 cartas, y también logramos escribir un mini libro explicando el significado de cada una. Pero fue todo ese proceso, inició con una duda de ella y después entre ambas lo pudimos complementar. ¿Te diste cuenta que puedes usar el método y puedes contar esa historia?
Sí. Como prueba social para conectar con tus clientes y para que vean lo bueno lo bueno que eres en tu trabajo. Sí, nunca lo había planteado con un cliente, la verdad. Muchas gracias. Entonces, mira, y fíjate que puedes usar, porque tú dijiste la situación y hablaste de la complicación, y puedes usar, en vez de decir la complicación, porque lo usé yo, es decir, pasa esta situación, pero pasó algo, pero que es una complicación, por lo tanto, y después la resolución. Entonces puedes usar el método y es súper fácil porque está hecho, como el otro, como el anterior, que también está hecho. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil hacerlo así porque el storytelling tiene ese orden, y ese orden lo puedes seguir porque el método te lo va diciendo, te va diciendo las palabras. ¿Se entiende? Sí. Entonces, está bueno para que ustedes hagan posteos, cuenten la historia, cuenten, ¿no? A esta clienta le pasó tal cosa, y después quería resolver esto otro, y después llegó a la resolución porque recibió la ayuda de nosotros, así que por eso te pedimos que si tú tienes un problema así, nos pregunte. Entonces alguien que está escuchando acá la historia va a imaginarse y va a decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me hagan un diseño de otra cosa, no sé, de un libro que quiero publicar y no tengo la idea, y como que esta historia me aclaró que tú puedes hacer algo así, o podrías acomodarte al cliente, sin decir, soy multidisciplinaria, sin decir que tienes tantos años de experiencia, sino que con la historia tú demuestras lo capaz que eres en lo que tú desarrollas con tu emprendimiento. ¿Se entiende, Cami? Sí, no quedó súper claro, muchas gracias. Súper. Ok. Entonces, nos damos cuenta entonces que el storytelling es el arte de contar historias, porque influencia, enseña, inspira, conecta a las personas, ¿ya? Y también las conecta a las personas a partir de los valores que tienen ellas, así como Raúl me decía que él era responsable, lo tiene que demostrar en las historias que él cuente. Cuando le pregunten qué hace, él también tiene que contar eso, que él era muy responsable, que él era muy honesto y que estaba complicado en su trabajo, en un trabajo formal. ¿Hay alguien que está hablando? Ahí. Muy bien. Entonces, como emprendedores, es súper importante que ustedes sepan qué hacen, ¿ya? Y que se planteen esas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen y por qué lo hacen? ¿Cuáles son lo que los motiva a ustedes? Por la pasión que entregan en su emprendimiento. ¿Por qué? Es súper importante saberlo porque así puedo plantear la historia. Victoria, cuéntame. Yo estaba escribiendo algo, me gustaría si me lo pudieras revisar. Muy bien. La diapositiva anterior. Dale. Me encanta que escribas y participes. Así que te lo agradezco. ¿Esta o la otra? Sí. Ya, dale. Mira, escribí algo como, tienes el cumpleaños de tu hijo y quieres tener una mesa dulce de productos ricos, pero lo menos procesados posible, pero tienes mucho trabajo y no tienes tiempo para preparar algo tú misma. ¿Qué te parece relajarte y solo preocuparte de disfrutar ese día? Contáctanos y llevamos las más ricas galletas a la puerta de tu casa. Hermoso, hermoso. ¿Viste? Construiste una historia con el método. Te aplaudo. Súper, Victoria, muy bien. Bien. ¿Alguien más quiere opinar o decir algo? Camila, hola, ¿cómo estás? Astrid, que alguien me diga algo. Priscila, ¿les ha quedado claro lo que hemos visto? ¿Han aprendido hoy día el arte de contar historias? No, súper claro, de verdad muchas gracias por todo el contenido. No lo había visto tan simple como para yo poder, porque si bien yo cuento historias, pero el tema de contarlas así, ya sea en Instagram o cosas así, todavía a veces cuesta, porque uno no se puede explayar lo suficiente tampoco. Entonces, claro, tienes que acortarla y ver el punto
para limpiarla y que finalmente esa historia llegue a la persona que sea corta, rápida y precisa y concisa en un lenguaje sencillo, ¿cierto? Exacto, entonces con todo lo que tú nos enseñaste hoy día, por lo menos a mí me quedó súper claro cómo lo puedo ver tan muy cortito, súper simple y poder llegar. Así que de verdad muchas gracias por todo lo Qué enseñado. bueno, me alegro Valquiria, mucho, ¿dónde mucho, te mucho. podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Sí, ahí, aquí lo pongo al finalizar. Compártelas, por favor. Me imagino que en tus Falta. redes igual compartes parte de tus conocimientos, entregas tips. Sí, miren, al tiro, vamos acá y les voy a preguntar esto, que lo hagan de tarea, porque les sirve para generar a todos una historia. ¿Qué acciones has llevado a cabo en el último año que podrías haber contado de otra forma? ¿Por qué lo pregunto? Porque nuestros emprendimientos se desactivaron en la pandemia. Entonces, en el fondo ahora estamos haciendo acciones para activarlos, así como nos decía Paola, que quería cambiar el tema de las ventas, ¿ya? Que quería subir las ventas, que estaba en las capacitaciones. Entonces, esa pregunta se las dejo de tarea. ¿Qué acciones han llevado a cabo el último año que podrías haber contado de otra forma? Es decir, ¿qué acciones has hecho que te generó la pandemia? Ejemplo, la pandemia, en pandemia desactivé mi empresa, ¿ya? El contexto que pasó en pandemia, desactivé mi empresa porque no se podía vender, tenía que quizás generar una logística para dejar los productos a la gente, no sé, tuve que desactivarme, tuve ese problema, pero la pandemia pasó, ya por ejemplo podemos estar sin mascarilla, y eso me ha ayudado a mí a poder vender mi producto y me reinventé de esta manera, ¿ya? Y por eso ahora te cuento la historia de cómo estamos activados y te invito a comprarnos de nuevo porque seguimos vendiendo nuestros productos que te gustaban tanto. Y ahí puedes contar la historia a tus clientes de que te reactivaste en pandemia, ¿ya? Esa es una idea para que cuentan otra historia. Entonces, para cerrar, les voy a dejar esta frase de Maya Angelou, que es muy significativa esta frase. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y ojalá que los emprendimientos de ustedes hagan sentir bien a las personas a través de las historias y los métodos que hemos compartido hoy día. ¿Ya? Espero que ahí con Catherine podamos hacer un taller presencial algún día, porque ahí sería bien interesante verlos y ayudarles ahí con sus historias. Podríamos hacer la parte 2. Entonces, para cerrar, les doy las gracias a todos por haberme acompañado hoy día. Ahí está el Instagram de mi empresa y de mi persona, ¿ya? Y ahí también comparto en mis redes un blog que tengo donde escribo harto de comunicación y también el podcast que lancé ayer, ¿ya? Y a las 12 se lanza el primer capítulo donde enseño a la gente de comunicación a través de historias. Se llama Sintoniza con historias que conectan. Así es que, está en Spotify, ¿cierto, Valquiria? Sí, está en Spotify. Sí, así que ya la pueden seguir incluso en Spotify. Historias. Tienes que incorporar el icono de Spotify acá en tu presentación. Ya, muy bien, pero lo pueden pillar en una página que tengo en mi Instagram y ahí están todas mis redes sociales. Yo te quiero compartir acá un mensaje que nos dejó Camila Peña. Dice, está muy interesante, me encantó que hayan diferentes métodos. Ahora estoy en mi trabajo, así que he estado oyente, pero lo va a poner en práctica Valquiria. Nos pasa seguido que personas están en su trabajo, quedando oyentes, nos gustan también como un tipo de podcast, pero ahí igual los que son más auditivos se van quedando con la información, otros van anotando, igual lo ponen en práctica. Eso es la finalidad. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Les recuerdo que vamos a compartir el material, la presentación y también la grabación con todos quienes nos apoyen respondiendo a la encuesta. La encuesta está acá en el chat, donde pueden pinchar el link y también, como somos muy modernos, tenemos un código QR
que aparece aquí en la pantalla, lo pueden escanear y de esa forma igual están dirigiéndose a la encuesta. Así que quiero agradecerle a Valkyria, estuvo muy interesante el taller, esperamos les haya servido todo este conocimiento compartido, estos tips que se entregaron, ahora ponerlos en práctica, escribir o soltar la mano, y eso, la frase que nos dejaste al último es muy cierto. Siempre uno no vende productos y servicios, uno vende experiencias. Así que recordar eso siempre, y sus clientes son la razón de ser de su negocio, así que a cuidarlos, a tratarlos bien, a conectar con ellos, Con y eso, que historias. tengan una excelente tarde. Exactamente, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Chao, chao, gracias. Adiós, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.